Siempre fui un hombre de pocas cosas, pero mucho corazón. En la vecindad todos me conocían por mis deudas, por mi carácter impulsivo, y por mi amor incondicional hacia la Chilindrina. Ella era, y sigue siendo, lo único que me mantenía en pie. Sin embargo, llega un punto en la vida de un hombre en el que la desesperación empieza a hablar más fuerte que el orgullo. 14 meses. 14 malditos meses de vía de renta. El señor Barriga ya no llegaba con su típica rutina de págueme la renta. No. Ahora llegaba con amenazas, con miradas que ya no escondían la paciencia, sino el hartazgo. Me dio un ultimátum. Una semana más, don Ramón, o se van usted y su hija. No dormí esa noche. Ni la siguiente. La Chilindrina me abrazaba antes de dormir, fingía estar tranquila, pero yo sabía que estaba asustada. Escuchaba mis suspiros, mis murmullos ahogados al mirar el techo a oscuras. No quería que ella terminara en la calle. No lo permitiría. Busqué trabajo, créeme. Intenté ser cargador en el mercado, lustrador de zapatos, ayudante en una mecánica. Pero nadie quería a un viejo flacucho con una fama de holgazán. Aunque nunca fue cierto, eso era lo que pensaban. Y la realidad es que la pobreza ya nos estaba comiendo vivos. Un día, mientras caminaba por las calles de Tepito, con los zapatos rotos y el estómago vacío, me topé con un tipo que conocí años atrás cuando fui boxeador. Le decían el zurdo. Ahora vestía trajes caros y andaba con guardaespaldas, pero me reconoció. Tú eres el don Ramón, ¿no? El que peleaba en la Arena México. El mismo. Le dije sin ánimos. Se te ve jodido. ¿Andas buscando trabajo? Nunca imaginé que esa pregunta sería la puerta al infierno. Esa misma noche, en una bodega oscura, rodeado de humo, armas, y hombres que no sabían lo que era tener alma, me ofrecieron un trabajo. Solo debía acompañar a un sujeto, meterme en una casa, y asustar a otro hombre. Solo asustar, dijeron. Yo no tenía experiencia en eso, pero necesitaba el dinero. Por la Chilindrina. Acepté. Al día siguiente, en una casa en Ecatepec, entré con otros dos tipos, armados hasta los dientes. Yo no llevaba arma, solo una palanca. Golpeamos puertas, rompimos cosas. Encontramos a un hombre atado en una silla. Y aunque no lo conocía, sus gritos se me quedaron clavados en la cabeza. Gritaba por su familia. Uno de los hombres sacó un cuchillo y me lo puso en la mano. Hazlo tú, novato. Me dijo. ¿Hacer qué? Pregunté, con el cuerpo temblando. Córtale un dedo. Mi mano se negó. El cuchillo se me cayó. Pero ellos no estaban para juegos. Uno de ellos me empujó contra la pared y sacó su arma. Pensé que me matarían. Hazlo, o aquí te quedas. No sé cómo lo hice. No sé cómo logré cerrar los ojos y hacer el corte. Escuché el grito del tipo. Vi la sangre como un chorro caliente, salpicando mis zapatos. Vomité en la esquina. Esa noche lloré. No dormí. No me reconocía. Pero cuando al día siguiente llegaron al departamento con un sobre lleno de billetes. Y vi cómo la Chilindrina se emocionaba por tener comida de verdad. Entendí que quizás valía la pena seguir. Empecé a hacer más trabajos. Pequeños al principio. Golpes, amenazas. Nada de asesinatos. No aún. Siempre tenía la excusa. Es por mi hija, solo hasta que pague la renta. Pero esa excusa duró semanas, luego meses. Y el dinero. Maldito dinero. Empezó a cambiarme. Compré ropa nueva, muebles, hasta una televisión en blanco y negro que hizo llorar de alegría a mi niña. Pero en el fondo, cada que me miraba al espejo, veía como algo se me iba apagando. Ya no era don Ramón. Era otro. Y lo peor es que, en lugar de dar marcha atrás, me estaba gustando. Lo primero que sentí fue culpa. Luego miedo. Y después, una calma que no entendí. Esa calma fría que solo aparece cuando tu corazón empieza a acostumbrarse al horror. Los días siguientes seguí recibiendo llamadas del zurdo. Siempre eran trabajos rápidos. Intimidar, seguir a alguien, golpear. Al principio, fingía que me repugnaba, pero cada vez me costaba menos. Me pagaban en efectivo. Siempre en sobres. Siempre limpios. La Chilindrina me preguntaba qué hacía. Le decía que trabajaba descargando cosas en un mercado nocturno. Me abrazaba y decía. ¿Te ves cansado, papi? Pero ya no estás triste.
Ella no sabía nada. No debía saberlo. Yo estaba sucio por dentro. Por fuera tenía ropa nueva, zapatos de cuero. Pero las manos ya no eran las mismas. Ya no temblaban. Solo pesaban. El señor Barriga vino a cobrarme la renta un día y se llevó la sorpresa de su vida. Le pagué los 14 meses, más un adelanto. Me miró como si fuera un impostor. Quiso hacerme preguntas, pero le cerré la puerta con una sonrisa. La vecindad empezó a murmurar. ¿Y ese de dónde saca tanto? Seguro se metió a robar. A saber qué cosas anda haciendo ese flojo. No me importó. Yo tenía comida para mi hija. Tenía un colchón nuevo para ella. Y por primera vez en años. Me sentí útil. Pero entonces, vino el cambio. El zurdo me pidió algo diferente. Me dijo. Tenemos que silenciar a alguien. No entendí al principio. Pensé que se refería a golpearlo, dejarlo en el hospital. Pero no. Esta vez debía matarlo. Un empresario que estaba filtrando información a la policía. No había escapatoria, no había margen de error. Solo un tiro en la cabeza. Limpio. Rápido. Indoloro, según él. No puedo hacer eso. Le dije. Ah, no. Entonces recuerda cómo vivías antes, don Ramón. ¿Quieres volver a dormir en el suelo con tu hija llorando de hambre? Me quedé en silencio. Me entregaron un arma. Una Glock 9 milímetros. Limpia. Sin registros. Esa noche no pude mirar a la Chilindrina a los ojos. Me encerré en el baño, con el arma sobre el lavamanos. Pensé en huir. En decir que no podía seguir. Pero ya estaba adentro. Ya no era solo un peón. Era parte del engranaje. A la mañana siguiente, me subí al coche con 2 hombres más. El empresario salía del gimnasio a las 6:15 am. Todos los días. Llevaba una toalla al cuello, y los audífonos puestos. No escuchó nada. Un disparo. Solo uno. Cayó de rodillas. Sus ojos se quedaron abiertos, como si me estuviera preguntando por qué. Yo no tenía respuesta. Me temblaron las manos otra vez. Pero solo por unos segundos. Luego las metí a los bolsillos y caminé como si nada. Cuando volvimos al coche, uno de los hombres me felicitó. Para ser un primerizo, tienes puntería, viejo. No respondí. Esa noche me encerré con la Chilindrina a ver caricaturas. Ella se reía. Yo solo la abrazaba fuerte, demasiado fuerte. Tenía miedo de que todo eso se acabara algún día. De que todo lo que construí con sangre se volviera polvo. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Los trabajos llegaron uno tras otro. Ya no eran solo ejecuciones. Eran torturas, desapariciones. Me entrenaron. Me enseñaron a moverme como sombra. Aprendí a usar armas, a usar guantes, a limpiar rastros. Pero lo que nunca aprendí fue a dormir tranquilo. A veces veía al empresario en mis sueños. Su rostro ensangrentado, sus ojos abiertos. A veces oía sus pasos detrás de mí. Y a veces veía a la Chilindrina con un disparo en la frente, acusándome por lo que me había convertido. Papi. ¿Qué eres ahora? Una noche, volviendo de un encargo, entré a la vecindad y vi a la Chilindrina dormida en el sillón, con una manta sobre los hombros. Me arrodillé frente a ella y le acaricié el cabello. No merezco esto, pensé. No merezco su amor. No merezco ni respirar. Pero aún así, seguía. Porque en este mundo, uno no se sale cuando quiere. Y yo ya no era don Ramón. Yo era un sicario. Con manos firmes. Y el alma destruida. La vecindad ya no era lo mismo para mí. Cada vez que caminaba por el patio, sentía las miradas clavadas en mi espalda. Antes todos me veían como un pobre diablo, pero ahora me miraban con desconfianza, como si supieran que algo oscuro me seguía. Y tenían razón. La Chilindrina era la única que aún me sonreía con pureza. ¿Hoy también trabajas en el mercado, papi? Me preguntaba, mientras me abrochaba la camisa. Yo solo asentía. Sí, hija. Pero no te preocupes, regreso temprano. Mentira. Mis noches estaban llenas de muerte. Mis días, llenos de remordimiento. Cada vez que jalaba el gatillo, veía su carita en mi mente, viéndome con decepción. Pero el dinero seguía llegando. Y yo no podía parar. Tenía miedo de que, si dejaba todo, nos quitaran lo que habíamos logrado.
Una noche, regresé tarde, más de lo normal. La puerta estaba entreabierta. Entré en silencio, con el arma lista por si algo no estaba bien. La encontré sentada en el sofá, abrazando un osito de peluche. Estaba despierta. Sus ojitos estaban hinchados de tanto llorar. ¿Dónde estabas, papi? Tuve mucho trabajo. Mentí. Los niños en la escuela dicen que tú ya no eres como antes. Que haces cosas malas. Sentí un frío en el pecho. Me arrodillé frente a ella, la tomé de las manos. ¿Tú crees eso? Ella me miró. No lo sé. Sus palabras me atravesaron más que cualquier bala. A partir de ese día, empecé a guardar más distancia. No quería que se contagiara de mi oscuridad. La dejaba con doña Clotilde, la bruja del 71, cada vez que debía salir. Le inventé un segundo trabajo en una fábrica, y me aseguré de no volver manchado de sangre. Pero todo se desmorona tarde o temprano. El zurdo me dio un encargo especial. Un político de alto nivel que quiere hablar de más, me dijo. Pero esta vez no sería una ejecución como las otras. Esta vez había que hacerlo en una fiesta, frente a gente. Había que dejar un mensaje. No quería. Ya me sentía cansado. Vacío. Pero el dinero. Maldito dinero. Me nubló el juicio. Me preparé. Me afeité. Me puse un traje. Me infiltré entre los meseros. Y cuando llegó el momento, me acerqué al objetivo. Saqué el arma con rapidez y disparé 2 veces. Una en el pecho. Otra en la frente. El caos estalló. Pero logré salir. Sin embargo, esa noche marcó mi caída. Al día siguiente, en los noticieros, aparecía el rostro del político. Y una cámara de seguridad había grabado un perfil borroso de mi cara. Y aunque nadie de la vecindad tenía televisión a color, la noticia se regó como fuego. Don Ramón. El asesino de la fiesta. Comenzaron a llegar autos negros a la vecindad. Hombres con lentes oscuros que preguntaban por mí. El señor Barriga intentó protegerme, pero los rumores eran imparables. Tuve que esconderme. Me refugié en una bodega abandonada que me ofreció el zurdo. Desde allí veía por las cámaras cómo la Chilindrina salía del colegio, cómo jugaba sola en el patio. No podía volver. El zurdo me dijo. Ya no eres Don Ramón. Eres una inversión. Si nos caes, nos arrastras contigo. ¿Entiendes? No respondí. Tenía miedo. Pero no por mí. Sino por ella. Mi niña. Una noche, decidí romper las reglas. Fui a la vecindad en secreto. Me metí por la azotea, bajé por una soga como un maldito ladrón. Entré por la ventana del departamento. La encontré dormida. La abracé. Lloré en silencio. Le acaricié el cabello. Perdóname, hija. Susurré. Yo solo quería darte lo que nunca pude. Entonces, escuché pasos. Voces. Gente gritando mi nombre. Alguien me había seguido. Salí corriendo por el pasillo. Vi como doña Florinda gritaba. Vi a Kiko tapándose los oídos. Vi a la bruja del 71 llorando. La Chilindrina se despertó y gritó mi nombre. Papá. Papi. Pero yo ya estaba corriendo. Los autos me esperaban en la entrada. Luces. Sirenas. No de la policía. De ellos. Del cartel. El zurdo me había traicionado. Me escondí en un viejo almacén al sur de la ciudad. Tenía un sobre con dinero, una mochila, y la pistola con la que había hecho todo esto. No podía volver. No podía seguir. Esa noche escribí una carta para la Chilindrina. Una carta que dejaría en manos del profesor Girafales. Le pedí que la cuidara. Que no la dejara sola. Que le dijera que todo lo que hice fue por amor. Que a pesar de todo, su padre la amó más que a su propia vida. Y ahora me queda una última decisión. Una que acabaría con este infierno. Una que borraría mi sombra de este mundo. Estoy cansado. No recuerdo la última vez que dormí sin tener pesadillas. He matado hombres. He torturado a otros. He mentido. He engañado. Me he convertido en un monstruo, aunque nunca quise serlo. Todo lo hice por ella. Por mi niña. Pero ahora no puedo volver. No sin arrastrar a la Chilindrina a la muerte. No con los hombres del zurdo buscándome para callarme. Lo supe cuando vi los autos fuera de su escuela. Lo supe cuando recibí una foto. Ella, caminando con su mochila, y una nota debajo.
O regresas, o la tomamos. No me lo pensé 2 veces. Fui directo a su escondite. No por venganza. Fui a terminar lo que nunca debió comenzar. El almacén donde se ocultaba el zurdo estaba en Iztapalapa. Me vestí con una chamarra oscura, guantes, y una gorra baja. No pensaba salir vivo. Tenía mi vieja pistola. La misma que usé en tantos trabajos. La misma con la que planeaba hacer justicia final. Entré por la parte trasera, entre cajas podridas y ratas muertas. Todo apestaba a traición. Había 5 hombres dentro. Armados. Riendo. Uno me vio y levantó el arma, pero fui más rápido. Le disparé directo al pecho. Los demás se giraron confundidos. Apunté con precisión. Otro en el cuello. Uno más en la cabeza. Todo fue rápido. Ruido. Gritos. Sangre salpicando las paredes. Uno me disparó en el hombro. Sentí el ardor. Caí. Me arrastré tras unas cajas. Respiré hondo. Conté las balas. 3. El zurdo salió de su oficina. Con su traje caro. Con su sonrisa podrida. Sabía que venderías, Ramón. Me dijo, apuntándome con una escopeta. Pero llegaste tarde. Tu hija. Ya no está contigo. Mi corazón se detuvo. ¿Qué hiciste? Grité. Nada que tú no hayas hecho antes. Entonces, escuché un sonido. Algo suave. Un sollozo. Una vocecita familiar. Papi. Giré la cabeza. Ahí estaba. La Chilindrina. Atada. Con una cinta en la boca. Tirada en una esquina. Mi niña. Mi mundo. El zurdo se rió. Quería que ella viera lo que realmente eres. Un asesino. Un monstruo. Que te vea morir, y que viva sabiendo que su padre era una bestia. Me puse de pie. Mi brazo sangraba. Mis piernas temblaban. Pero mis manos aún sabían lo que debían hacer. Disparé. Una bala directo al pecho del zurdo. Pero él también disparó. El impacto me tiró hacia atrás. Sentí el fuego entrar por mi abdomen. Caí. Escuché un grito. La Chilindrina, llorando. El zurdo se arrastró hacia ella. Tenía otra arma. No. Grité. Disparé de nuevo. Última bala. Entre los ojos. La cabeza del zurdo estalló como una sandía. Pedazos de cráneo cayeron sobre el suelo. Todo quedó en silencio. Me arrastré hacia ella. Corté las sogas con una navaja. Le quité la cinta. La abracé. Papito. Estás sangrando. Me dijo, con la voz rota. No te preocupes, mi amor. Ya estás a salvo. Ya todo está bien. Ella me abrazó fuerte. Mis manos temblaban. Mi cuerpo se enfriaba. Mi visión se nublaba. Quiero que seas feliz. Que estudies. Que juegues. Que me recuerdes. Pero no por esto. No te vayas, papi. No me dejes. Siempre estaré contigo, mi niña. Aunque no me veas. Me quedé ahí. Sosteniéndola. Hasta que todo se apagó. Hasta que mi alma, manchada y rota, se liberó del cuerpo que ya no podía sostener el peso de tanto dolor. Días después, me enterraron lejos. Sin nombre. Sin lápida. Pero sé que ella me visita. Cada domingo, deja una flor en una piedra gris. A veces se sienta y habla sola. Dice que sueña conmigo. Que aún me escucha reír. Yo la cuido desde donde estoy. Y aunque morí como un monstruo, fui un padre hasta el final. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.